Joseph Smith, profeta de la era de Acuario, develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff, juez del Apocalipsis. Análisis esotérico de Joseph Smith. Es un maestro de misterios mayores del séptimo grado de la Logia Blanca. Pertenece al primer rayo, el rayo masón en los mundos internos o dimensiones sutiles. Joseph Smith recibió el tercer grado masón y tercer grado del martinismo. Aprendió magia y cabalá. El trabajo de Joseph Smith y de Ellen G. White ha sido anunciar mi llegada, son mis enviados. Logia de Nauvoo. La masonería. José Smith padre y Irwin Smith, su hermano mayor, eran masones, reciben el grado de maestro masón en 1818, Terry Chateau dice al respecto. La familia de José Smith fue conocida y reconocida por haber sido una familia muy unida, donde un fuerte afecto y lealtad existía entre cada uno de sus miembros. Era una familia masónica que vivía y practicaba las estimables y admirables normas de la libre masonería. El padre, José Smith Sr., fue un documentado miembro de la parte alta, norte, del estado de Nueva York. Fue exaltado al grado de maestro masón el 07 de mayo de 1818 en la Logia Ontario N23 de Canandaigua, Nueva York. Su hijo mayor, Irwin Smith, fue miembro de la Logia Monte Moria N112 de Palmyra, Nueva York. Estos hechos documentados, especialmente la membresía masónica de José Smith padre en la Logia en Canandaigua y la membresía de Irwin en la Logia de Palmyra, son de la más significativa importancia. Siendo esta institución de élite y reconocida por el público de este tiempo, y su membresía activa en dos de las logias masónicas del área es convincente evidencia de la estatura y alta estima que gozaban los miembros de la familia a los ojos y opinión de aquellos que mejor los conocían. Esto da vínculo a José Smith como Lubetón. Los masones presentan a sus hijos en la logia. 1840-1842. La estrecha vinculación con la masonería. Se funda la Gran Logia Masónica de Illinois. Muchos miembros de la iglesia ingresan a la masonería. José se inicia en la masonería. Los mormones ingresan por cientos a la masonería. Se establecen muchas logias integradas exclusivamente por mormones. Se establece el ritual del templo, conocido como la ceremonia de la investidura o del legado. Basado en el ritual masónico se utiliza el salón del piso superior del comercio de José como logia masónica y templo mormón. Irwin Smith dedica el templo masónico. Dificultades entre masonería e iglesia. El 6 de abril de 1840, fue fundada la Gran Logia Masónica del estado de Illinois. La nueva Gran Logia de manera inmediata se entregó a establecer estrechos vínculos con la iglesia fundada por Smith. Al cabo de poco tiempo, Nauvoo contaba con 3 logias y Iowa con 2, las 5 eran denominadas las logias mormonas y contaban con unos 1550 hermanos. En febrero de 1841 José Smith conoce al anteriormente citado Alexander Neubauer, odontólogo, judío europeo converso a la iglesia y cabalista, quien sería el encargado de iniciar a José en el estudio de la Kabbalah. El martes 15 de marzo de 1842, 36 años, José Smith ingresa a la logia masónica de Nauvoo. Por el consejo y aprobación de John C. Bennett, George Harris, John Parker, Lucius Scoville, como de otros masones mormones residentes de Nauvoo, José Smith y Sidney Rigdon fueron iniciados en la masonería en SIG, el 15 de marzo de 1842, día en que también se inaugura, dedica e instala oficialmente la logia de Nauvoo por el gran maestre Abraham Jonas. El mismo José Smith lo confirmó en su diario con esta aseveración. En la tarde del 15 de marzo de 1842, recibí el primer grado de la masonería libre en la logia de Nauvoo, que se reunió en mi oficina. El apóstol mormón, Jonah Whitsoe, escribió. Con el permiso del profeta, algunos miembros de la iglesia que ya eran masones, le pidieron al gran maestre de Illinois que instalara una logia masónica en Nauvoo. En octubre de 1841, se les respondió y otorgó el permiso para que actuaran como una logia, pero, recién el 15 de marzo de 1842, antes de que la autoridad estableciera una logia formalmente en Nauvoo, y con el propósito de incrementar el número de nuevos miembros, José Smith se convirtió en un miembro masón. Ese mismo día, momentos antes de la ceremonia de instalación, con los masones mormones reunidos en su oficina, el profeta recibió el primer grado de la masonería, recibiendo al otro día los 2 restantes. Acerca de los acontecimientos del día 15 de marzo de 1842, Joseph Smith registra. El gran maestre Jonás de Columbus estuvo presente, y un gran número de personas se reunieron para tal ocasión. El día fue excelentemente bueno. Todas las cosas se hicieron en orden, y la satisfacción universal fue manifestada. En la noche, recibí el primer grado en la francmasonería en la logia de Nauvoo, reunida en mi oficina.
Se comprende que Smith ya poseía sólidos conocimientos sobre la francmasonería por parte de su padre y hermano y de los otros mormones que ya lo eran. Debido a su cargo eclesiástico, y tal vez a esos conocimientos, al día siguiente se le otorgó una dispensa. Miércoles 16. Estuve con la logía y fui elevado al grado sublime, el de maestro masón. Varias centenas de mormones fueron iniciados en los augustos misterios de la francmasonería por aquellos años, llegando a aventurar Kenneth Godfrey, autor mormón, una cifra mayor a 1500, entre los que se hallaban las máximas jerarquías de la naciente iglesia. Este mismo autor señala que Nauvoo tuvo una logía sin el auspicio normal. El gran maestre Jonás aparentemente evadió la regla y le permitió a Nauvoo una dispensación especial para organizarse. Él también transformó a José Smith y a su consejero Sidney Rigdon en masones a la vista. A pesar de que la acción puede haberle granjeado la simpatía de algunos santos de los últimos días, antagonizó a otros masones. Los 5 primeros presidentes de la iglesia, Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, eran todos iniciados en la masonería y miembros de la misma logía de Nauvoo. De hecho, prácticamente todos los hombres miembros de la jerarquía o eran ya masones o fueron iniciados en la masonería una vez que Joseph Smith fue ascendido al grado de maestro masón. A decir verdad, es posible que la logía mormona de Nauvoo haya sido la que ha contado con más personas célebres entre sus miembros con la excepción de, la logía de las 9 hermanas. Durante la ceremonia de instalación, llevadas a cabo en una arboleda, cerca del sitio del templo, Joseph Smith ofició como gran capellán. Los masones mormones de Nauvoo comenzaron entonces con reuniones semanales por la mañana bien temprano. Jonás publicó un relato de la instalación de la logía de Nauvoo en su diario, el Columbia Advocate, con fecha 15 de marzo de 1842. Jamás en mi vida he sido testigo de una asamblea mejor vestida o más ordenada y de mejor conducta, escribió él. En pocos meses se establecieron 5 logias masónicas integradas por mormones en Nauvoo y alrededores, se planearon varias otras, como por ejemplo la de Rising Sun o Sol Naciente en Montrose, Iowa, se construyó un templo masónico y la totalidad de la membresía de la fraternidad mormona dentro de la masonería sobrepasó con creces las 1360 personas. La masonería se hizo tan popular entre los mormones de Nauvoo, que las logias mormonas pronto superaron por un alto margen a las logias no mormonas de todo el estado de Illinois. No pasó mucho tiempo para que las logias masónico-mormonas tuvieran más miembros que todas las otras logias juntas en Illinois. Había alrededor de 1500 masones mormones contra apenas 150 masones no mormones. No cabe duda que José Smith recibió mucha influencia de la masonería, y es evidente que esto ocurrió a lo largo de un relativamente breve período de tiempo, pero a decir verdad, la influencia masónica sobre Joseph Smith y dentro de la iglesia comenzó mucho antes de que él ingresara a la masonería. No comenzó en Nauvoo, si bien es allí donde se desarrolló amplia y abiertamente en la iglesia, sino que comenzó en el hogar de José, donde su padre y su hermano mayor, Hiram, recibieran los 3 primeros grados de la masonería en la logía Monte Moriah N12 de Palmyra, Nueva York. Estoy convencido de que en el estudio de la masonería radica la clave para la mejor comprensión de Joseph Smith y la iglesia. La mayoría de las cosas que se desarrollaron en la iglesia mormona en la época de Nauvoo, estaban inextricablemente entretejidas con la masonería. Los abundantes paralelos hallados entre el mormonismo inicial, de 1830 a 1850, y la masonería, especialmente con el rito emulación, son sustanciales. Conferencias, concilios, templos, dedicaciones y consagraciones, grados, sumos sacerdocios, ungimientos, imposición de manos, cosas egipcias, astrología con planetas regentes y estrellas fijas, constelaciones, simbología de soles, lunas, estrellas, ojo todovidente, colmenas, compases, escuadras, manos entrelazadas, además de los rituales del templo, con sus prendas, ropas, sus signos, toques, reconocimientos, señas, castigos, palabras claves, círculos de oración, la sociedad de socorro, sociedad de caridad, etc. Todo ello era propio del mormonismo y la masonería de aquella época. No puede ser mera coincidencia que todos estos conceptos tuvieran su paralelo dentro de la masonería y la iglesia en la época de Joseph Smith. Las influencias masónicas en Joseph Smith durante el primer período de la iglesia fueron relevantes y esas mismas influencias fueron decisivas, como quedó demostrado en la gran expansión de la iglesia con posterioridad a la afiliación del profeta como miembro masón. Creo que hay muy pocos cambios importantes en la iglesia ocurridos después del 15 de marzo de 1842, que no tuvieran algún tipo de relación, directa o indirecta, con la masonería.
La relación continuó a través de muchos masones que fueron atraídos hacia el mormonismo, lo mismo que muchos miembros de otras sociedades secretas, y esto llegó a ser un factor de influencia creciente a medida que sus filas engrosaban dentro de la nueva iglesia. El anteriormente citado apóstol mormón, Jonah Wilson, afirmó: muchos miembros de sociedades secretas se han unido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Posteriormente, el mismo autor hizo la siguiente afirmación reveladora, dando los siguientes nombres. Muchos de los santos, o mormones, fueron anteriormente masones como por ejemplo, Hiram Smith, hermano de José Smith, Heber C. Kimball, Elijah Fordham, Newell K. Whitney, James Adams y John C. Bennett. El 4 de mayo de 1842, José introdujo en la iglesia el ritual que hoy se conoce como la ceremonia de investidura o el legado. Las influencias masónicas en Joseph Smith, durante el primer período de la Iglesia fueron relevantes y esas mismas influencias fueron decisivas, como quedó demostrado en la gran expansión de la Iglesia con posterioridad a la afiliación del profeta como miembro masón. Creo que hay muy pocos cambios importantes en la Iglesia ocurridos después del 15 de marzo de 1842, que no tuvieran algún tipo de relación, directa o indirecta, con la masonería. La relación continuó a través de muchos masones que fueron atraídos hacia el mormonismo, lo mismo que muchos miembros de otras sociedades secretas, y esto llegó a ser un factor de influencia creciente a medida que sus filas engrosaban dentro de la nueva iglesia. El anteriormente citado apóstol mormón, Jonah Wilson, afirmó: muchos miembros de sociedades secretas se han unido a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Posteriormente, el mismo autor hizo la siguiente afirmación reveladora, dando los siguientes nombres. Muchos de los santos, o mormones, fueron anteriormente masones como por ejemplo, Hiram Smith, hermano de José Smith, Heber C. Kimball, Elijah Fordham, Newell K. Whitney, James Adams y John C. Bennett. El 4 de mayo de 1842, José introdujo en la iglesia el ritual que hoy se conoce como la ceremonia de investidura o el legado. El ángel morón y masónico del templo, Sud, de Nauvoo, obsérvese el compás y la escuadra sobre la espiga al lado del libro que sostiene. Es importante hacer notar que esto se verificó solo 7 semanas, exactamente 50 días, después de que Joseph Smith ingresara a la masonería y que los primeros en ser iniciados, lavados, ungidos, investidos y sellados fueron, como era de esperarse, los principales masones que se habían incorporado a la iglesia. Estas ceremonias se llevaron a cabo en el mismo salón que se utilizaba para los rituales de la logía de Nauvoo, es decir, en la sala del piso superior de su comercio. Con relación a esto, leemos en el libro Elementos de la Historia de la Iglesia, lo siguiente. El miércoles 4 de mayo, 1842, el profeta se reunió con su hermano, Hiram Smith, el presidente Brigham Young, los élderes, ancianos, Heber C. Kimball, Willard Richards, James Adams de Springfield, y los obispos Newell K. Whitney y George Miller, que como ya vimos todos eran masones, y les dio instrucciones sobre los principios y órdenes, que corresponden al templo del Señor, así como de, los lavamientos, unciones y comunicaciones, iniciatorias, signos, toques, palabras, etc. En esta reunión, verificada en la sala del piso superior de su comercio, Joseph Smith también, declaró que en el debido tiempo serían dadas, en el templo, estas mismas bendiciones, o ritual y enseñanzas, a todos los miembros que fueran dignos de recibirlas. Así fue como se dieron a conocer las ceremonias del templo, de cuando en cuando, se repetían estas instrucciones, y los demás miembros del Consejo de los 12, y algunos otros, lo recibieron, bajo la dirección del profeta. Sin embargo, los miembros de la iglesia en general tuvieron que esperar hasta que se pudieran efectuar, en el templo. El historiador mormón B. H. Roberts explicó lo siguiente. La habitación que se utilizó para instituir estas ceremonias sagradas, se convirtió en el primer templo mormón en Illinois, ya que todavía no estaba terminado el de Nauvoo, y también era el lugar de reunión de los libremasones de la logía de Nauvoo. El 17 de junio de 1842, 3 meses de su iniciación, Heber C. Kimball le escribió en una carta a Parley P. Pratt, en donde le comentaba entre otras cosas, lo siguiente: hemos organizado aquí una logía masónica y griega. Cerca de 200 hermanos, mormones, se han hecho masones. El hermano José y Sidney Rigdon fueron los primeros en ser iniciados en la logía de Nauvoo. También los miembros del quórum de los 12 apóstoles, se han hecho masones, con excepción, hasta el momento, de Orson P. Pratt. Por su conocimiento, el hermano José opina que la masonería fue tomada del sacerdocio antiguo.
Más adelante podemos observar, contrariamente a lo que algunos historiadores opinan, que José Smith participaba muy a menudo en actividades masónicas, como por ejemplo cuando acompañó a algunos hermanos masones de una comitiva, a fin de realizar la instalación de oficiales masones de la logía en Montrose, Iowa. El sábado 6 de agosto de 1842, 5 meses después de haber sido iniciado, el T. José Smith pasó a Montrose, del otro lado del río, acompañado del Gral. James Adams, el coronel Brewer, Hiram Smith y otros, para asistir a la instalación de los oficiales de la logía masónica de Montrose, bajo la dirección del Gral. Adams, delegado del Gran Maestre de Illinois. Mientras el delegado se ocupaba en instruir a los maestros elegidos, Joseph Smith estuvo conversando con algunos de los hermanos masones, a la sombra del edificio. Habló de las persecuciones de los miembros de la iglesia en Missouri y la constante molestia que los había acosado desde que habían llegado a Illinois y a Iowa. Al ir introduciendo las enseñanzas masónicas en la iglesia, Joseph Smith no podía pasar los límites de lo que era de conocimiento popular y de su propio conocimiento de la orden. A pesar de que cada vez más masones activos ingresaban a la iglesia, estos hombres habían jurado no revelar los secretos masónicos, de modo que se veían limitados en lo que podían divulgar aún a su profeta, pero poco a poco José llevó a la iglesia las mismas prendas, señales, castigos, toques, saludos, reconocimientos, etc. de la masonería. El profeta primero abrazó la masonería, y luego a lo largo del tiempo, la modificó, amplió, e introdujo en la iglesia. Resulta obvio pues, por todo lo visto hasta ahora, que el ritual o ceremonia mormona del templo, conocida como ceremonia de la investidura o el legado, que inicialmente José introdujo en la iglesia para los masones mormones, tuvo su inspiración directa en los rituales masónicos, como así también que la arquitectura del templo mormón de Nauvoo y posteriormente el de Salt Lake City, fue influenciada por la masonería. Es intencional el uso de símbolos y motivos masónicos en los mismos. Queda claro por qué Joseph Smith sentía amor por la masonería y encontraba tantas cosas útiles allí, resultando obvio la posterior incorporación de dichas enseñanzas a la iglesia. Es prudente observar que en el mormonismo se produce un movimiento oscilatorio en relación con la masonería. En un principio, 1830-35, en el mormonismo se rechazó toda vinculación con las sociedades secretas. Los primeros escritos de José Smith están llenos de frases que condenaban las actividades de dichas combinaciones secretas. Sin embargo, por 1838 surge en medio del mormonismo un grupo conocido como los Danitas, que tuvieron rasgos parecidos a los de una sociedad secreta y sus miembros podían ser ajusticiados si divulgaban las intimidades de la sociedad a la que pertenecían. Cuando los dirigentes mormones comenzaron a tener problemas con las autoridades seculares por causa de este grupo, Joseph Smith en 1839 volvió a las enseñanzas del Libro de Mormón, que condenaban toda actividad de sociedades o combinaciones secretas. Pero luego, con el paso del tiempo aquellas primeras enseñanzas fueron abandonadas y el mormonismo contrajo un vínculo evidente con la masonería norteamericana. Joseph Smith se sentía cada vez más intrigado por el manto secreto que cubría a la masonería. En cierta ocasión dijo sobre el secreto masónico: el secreto de la masonería consiste en guardar un secreto, sea que haya entrado por esta razón o por otra. Poco después de hacerlo transformó la iglesia mormona en una sociedad secreta con las mismas prendas, señales, castigos por revelar las cosas del templo, etc., como los de la masonería. El Dr. Red Durham, presidente de la Asociación de Historia Mormona, en su discurso como T. Saliente pronunciado el 20 de abril de 1974 en el Hotel Nauvoo, habló sobre la relación entre el mormonismo y la masonería y refiere sobre una carta que escribió José Smith al señor John Hull, ministro de la Iglesia Congregacional y masón activo por 40 años. Toda la carta, de 2 páginas, demuestra claramente que el mormonismo y la masonería estaban relacionados y que Joseph Smith deliberadamente usó a la masonería para introducir sus enseñanzas en la iglesia, alegando que las mismas debían ser restauradas a su original conocimiento, por la opinión de José que la masonería se había originado con el sacerdocio antiguo del tabernáculo de Moisés. Se comenta que José Smith, al conocer la masonería, le preguntó a Dios en oración si eran cosas verdaderas y dice la historia que recibió una contestación a la misma confirmándole que eran cosas verdaderas y que pertenecían al templo de Salomón, del cual obreros del mismo al ser este destruido, mantuvieron las enseñanzas y prácticas en secreto, llegando así hasta nuestros días pero en una forma, según él, tergiversada e incompleta, en la libre masonería. Así como Joseph Smith dijo que la iglesia mormona era la restauración en los últimos días de cristianismo primitivo verdadero, también José se abocó a la tarea de restaurar la verdadera masonería.
En agosto de 1842 la Logia Bodleian I de la Gran Logia de Illinois elevó una protesta en torno al funcionamiento de la Logia de Nauvoo, alegando presuntas irregularidades, que culminó en la desafiliación de esta última del cuerpo regular. Aún así, la Logia Mormona continuó con sus actividades al abrigo de la bóveda celeste. Para fines de 1843, 37 años, las autoridades masónicas del estado, al enterarse de lo que ocurría en la Logia de Nauvoo, inmediatamente ordenaron la suspensión de actividades de la misma, expulsando a los mormones de la orden, ya que temían que José Smith llegara a convertirse, con el paso del tiempo, en gran comandante masón del estado y queriendo evitar así las consecuencias que esto podría acarrear a la orden. Joseph Knapp en su libro Brigham Young and His Mormon Empire señala que, por violación de las reglas masónicas, la Gran Logia rescindió la carta patente. Joseph Smith después de esto, acusó a la masonería de ser una tradición errónea, una imitación profana del sacerdocio de Dios, creando lo que desde ese momento se llamó el rito de la investidura, al cual calificó como la verdadera masonería tal como la conocieron Seth y Salomón y que habría sido revelada a Smith directamente del Altísimo. Ese rito fue administrado en los salones de investiduras en el piso superior de su tienda en Nauvoo. Ampliación de la foto anterior, donde se puede apreciar el pin masónico de B. Young sobre su camisa. Posteriormente comenzaron a ser administradas dichas investiduras en un lujoso templo construido en el centro de la ciudad de Nauvoo, donde Smith pudo terminar de elaborar su propio rito masónico mormón a la altura de sus necesidades doctrinales como líder de la iglesia mormona. La Logia de Nauvoo fue suspendida, y si bien la interdicción fue más tarde quitada, la Logia de Nauvoo continuó de aquí en más sin el apoyo de sus compañeros masones no mormones del estado. El 5 de abril de 1844, fue dedicado el templo masónico de Nauvoo por Hiram Smith. Ya para mediados de 1844, 38 años, las relaciones entre masonería e iglesia estaban deterioradas, pero José extrañaba a la orden que había llegado a amar. Esto queda patentado en un suceso ocurrido días antes de su muerte, más precisamente el 24 de junio de 1844, cuando formando parte de una compañía compuesta de unas 15 personas, todos masones mormones, emprendió de nuevo la marcha hacia Cartago, y al pasar frente al templo masónico en Nauvoo, José, con un dejo de tristeza, recordando los buenos tiempos masónicos, probablemente sabiendo que le quedaba poco tiempo y que para él ya no volverían, les dijo: muchachos, si acaso no vuelvo, cuidaos bien. Yo voy como cordero al matadero. El 25 de junio, por la mañana bien temprano, Joseph junto a su hermano Hiram y otros líderes de la iglesia se entregan voluntariamente y son llevados a la cárcel de Cartago, Illinois. 27 de junio de 1844. El martirio. El 27 de junio de 1844, su defensor legal, llamado Dan Jones, miembro de la iglesia y maestro masón, se presentó ante el señor Thomas Ford, gobernador del estado para abogar por la causa de José. El diálogo entre ellos fue el siguiente. Jones informó al gobernador lo que había oído acerca de un complot para asesinar a José, y este le respondió: usted se alarma innecesariamente por la seguridad de sus amigos, señor mío. La gente no es tan cruel. Irritado por estas palabras, Jones hizo hincapié en la necesidad de poner otra clase de gente a cuidar la cárcel, y dijo: los señores Smith son ciudadanos norteamericanos, y se han puesto en manos de vuestra excelencia porque usted dio su palabra de honor que serían protegidos. También son maestros masones, y en tal calidad exijo que usted proteja sus vidas. El gobernador palideció, y Jones continuó: si usted no lo hace, solo me queda un deseo, y es que si usted deja sus vidas en manos de esos hombres para ser sacrificadas, ¿cuál es? Interrumpió Ford. Que Dios Todopoderoso me deje vivir hasta el momento y lugar oportunos, para que yo pueda testificar ante quien corresponda que a usted se le advirtió oportunamente del peligro en que se hallaban. El diálogo anterior es utilizado por los enemigos de la masonería y de la iglesia, para justificar su teoría de que el asesinato de Joseph Smith fue un complot masónico, ya que deducen que el gobernador Ford era masón y no protegió a sus hermanos masones como lo obligaban sus juramentos. Llegan a esta afirmación por la práctica masónica que prohíbe a un masón revelar la identidad masónica de otro hermano sin su consentimiento a los profanos, como asimismo no revelar innecesariamente la propia condición masónica. Se considera un derecho el que uno quiera guardar en forma confidencial su pertenencia a la orden.
Aquí el abogado de los hermanos Smith, Dan Jones, le revela al gobernador la condición masónica de ellos y por esto le exige que proteja sus vidas, probablemente con la intención de obtener del gobernador el debido auxilio masónico que se deben entre hermanos en peligro o en desgracia y, como no se obtuvo respuesta favorable, es que consideran que los masones consintieron en el asesinato. Pero, por supuesto, el gobernador Ford era masón pero también era un Illuminati, un infiltrado en las filas masónicas, las pruebas históricas lo demostrarían, no puede juzgarse a toda la masonería por la maldad de un hombre infiltrado en sus filas. Recordad el asesinato e intento de asesinato de mandatarios estadounidense a Estado organizado por los Illuminatis que son la monarquía europea y de países árabes desde el siglo XIX. Esa misma tarde del 27 de junio, 38 años, Joseph Smith muere al ser alcanzado por 2 balas desde la puerta de la cárcel y por otra disparada desde afuera, la cual impactó en el costado derecho de su pecho, siendo asesinado por un grupo de hombres que, con las caras pintadas mercenarios de los Illuminatis, que rodean la cárcel de Cartago, en donde Joseph estaba encarcelado y aguardando ser juzgado por algunas acusaciones en su contra, en relación con un disturbio causado por la destrucción de la imprenta de un señor llamado Igbe, de las cuales era totalmente inocente. Al ser alcanzado por las balas, sus últimas palabras fueron, dirigiéndose a la multitud que se encontraba debajo de su ventana, alzando sus manos sobre su cabeza. «Oh, Señor Dios mío», no pudiendo terminar su exclamación, cayendo desde la ventana del primer piso, en manos de sus asesinos. Muchos investigadores coinciden en que lo que Joseph Smith quiso realizar al alzar sus manos y decir su exclamación, fue la señal masónica de socorro o auxilio, dirigida a masones que pudieran encontrarse entre la chusma que atacó la cárcel. José Smith había participado activamente en la masonería. Los masones mormones que lo conocían íntimamente comentaron sobre el dominio que tenía de sus órdenes, dogmas, principios y el gran entendimiento del simbolismo alegórico de sus instrucciones. Con respecto al asesinato de Joseph Smith, se evalúan 3 hipótesis sobre el mismo. Intolerancia religiosa, la presencia de mormones incomodaba a sus vecinos por la poligamia practicada por un escaso número de miembros, etc. Razones político-económicas debido a celos y envidia por la rápida y creciente prosperidad, influencia y poder de los miembros de la Iglesia en el Estado. Y, como vimos anteriormente y no podía ser de otra manera, la tercera teoría es dada por los enemigos de la masonería, quienes lo atribuyen a un complot masónico por no guardar debidamente el secreto y utilizar a la masonería para realizar el ritual del templo mormón y porque la práctica de la poligamia incomodaba a los masones de la Gran Logia del Estado. Si bien es cierto que por un tiempo la masonería no permitió el ingreso de miembros de la Iglesia a la orden por la poligamia, esta medida luego fue levantada. Brigham Young dijo al respecto: «Me refiero a los masones libres, ya que actualmente rehúsan que nuestros hermanos sean miembros de sus logias porque somos polígamos». Brigham Young en Journal of Discourses, tomo 2, Pac. 328, citado por Gerald y Sandra Tanner, y Vid. Pac. 485. Al momento de su muerte Joseph llevaba encima un medallón con símbolos astrológicos, mágicos y cabalísticos. Este medallón es conocido como el talismán de Júpiter o como dijo posteriormente Emma Smith, la joya masónica de José. Talismán de Júpiter o la joya masónica de Joseph Smith, 1844-1846. Tras el martirio un nuevo comienzo. Brigham Young sucede a José como nuevo T. de la Iglesia y profeta la partida hacia la gran cuenca del lago Salado. Luego de la muerte de José Smith, la Logia de Nauvoo continuó sus actividades en el salón o templo masónico recién construido, hasta el 10 de abril de 1845, cuando Brigham Young, ya en su posición de nuevo profeta de la Iglesia, le sugirió a Lucius Scoville que suspendiera las actividades masónicas en Nauvoo. Solamente unas pocas reuniones adicionales fueron llevadas a cabo previo a la partida de los mormones en 1846 de Nauvoo hacia la gran cuenca del lago Salado. Brigham Young, segundo presidente y profeta de la Iglesia, sucesor de José Smith, fundador del estado de Utah y denominado el Moisés americano. 1847-1984. Establecimiento final en el oeste. Arribo a la gran cuenca del lago Salado. Este es el lugar, establecimiento de Sion y la Iglesia en el desierto, fundación del estado de Utah. B. Young, primer gobernador. La guerra de Utah. Fallece B. Young, se establece la masonería en el estado. Se reanudan relaciones entre ambas instituciones. Se anulan medidas prohibitorias de ingreso de ambas partes. El 24 de julio de 1847, la primera caravana de mormones al mando de Brigham Young entraba en el valle de Salt Lake. Young se encontraba enfermo en su carreta, al llegar se incorpora y exclama la histórica frase: «Este es el lugar».
Más del 60% de los mormones que llegaban a un territorio que pronto sería suyo eran masones, entre ellos toda la jerarquía de la iglesia. Es por más conocida y famosa la emigración mormona hacia el oeste norteamericano, es parte de la historia de los Estados Unidos y la misma se estudia en los colegios. Fueron años difíciles, miles murieron en el trayecto, pero los pioneros dieron muestra de una fe y esperanza inquebrantables, sabían en sus corazones que eran protagonistas de sucesos muy importantes y estaban llevando a cabo los planes y la voluntad del Creador sobre la causa de Sion, los puros de corazón, la ciudad santa de DS y establecer la iglesia, simbólicamente la mujer, en el desierto. Ver Apo 12, 6, 13, 17. Desierto o yermo que los santos harían florecer como la rosa. Isa 35, 1. Allí, se establecerían y fundarían en 1876, el estado de Utah, nombre en honor y reconocimiento a los indios Utes que habitaban la zona, y denominando a su capital Salt Lake City, siendo B. Jones su primer gobernador. En 1856 y debido a calumnias y mentiras sobre los santos y una supuesta rebelión con los indios contra el gobierno de los Estados Unidos, el T de los Estados Unidos, Sr. James Buchanan envía al ejército contra el estado de Utah, lo que llegó a conocerse como la Guerra de Utah. El ejército se establecería a unos kilómetros de Salt Lake City, quedándose por algunos años en el lugar. Luego el T. Buchanan extendería un perdón a los miembros de la iglesia. El 29 de agosto de 1877 fallece Brigham Young en Salt Lake City. Posteriormente, ya cuando los mormones se hallaban instalados en Utah, aprox. A fines de la década de 1870, la medida que impedía el ingreso de mormones a la orden fue levantada y dejada sin efecto por parte de la masonería, se reanudaron las relaciones entre ambas instituciones por algunos años y nuevamente se instaló esta medida de prohibición hasta 1930, cuando ya definitivamente se levantó por parte de la orden hasta el presente. La Iglesia por su lado, también instaba a los miembros a no ingresar a la masonería y recién en 1984 levantó esta medida, bajo la presidencia de Spencer W. Kimball. Los templos mormones tienen obeliscos y los obeliscos son símbolos masones. La masonería Rosacruz, la Gnosis y los egipcios veneran la letra G que representa al VM. Príncipe Gurdjieff juez del Apocalipsis. Doctrina y Convenio sección 133 revelación dada por medio de José Smith el profeta en Irán, Orio, el 3 de noviembre de 1831. Como prefacio de esta revelación, en la historia de José Smith se indica. En esta época había muchas cosas que los élderes deseaban saber concernientes a la predicación del Evangelio a los habitantes de la tierra y en cuanto al recogimiento. Y a fin de poder andar según la luz verdadera y ser instruidos de lo alto, el día 3 de noviembre de 1831 me dirigí al Señor y recibí la siguiente revelación importante. Esta sección se añadió primeramente al libro de Doctrina y Convenios como un apéndice, y, con posterioridad, se le señaló un número como sección. 1.6, se manda a los santos prepararse para la segunda venida. 7.16, se manda a todos los hombres huir de Babilonia, ir a Sión y prepararse para el gran día del Señor. 17.35, Él estará en pie sobre el monte de Sión, los continentes se convertirán en una sola tierra y las tribus perdidas de Israel volverán. 36.40, el Evangelio se restauró por medio de José Smith para que se predicara en todo el mundo. 41-51, el Señor descenderá con venganza sobre los inicuos. 52-56, será el año de sus redimidos. 57-74, el Evangelio ha de enviarse para la salvación de los santos y para la destrucción de los inicuos. 1. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios, y oíd la palabra del Señor concerniente a vosotros. 2. El Señor que vendrá súbitamente a su templo. El Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición. Sí, sobre todas las naciones que olviden a Dios, y sobre todos los impíos que haya entre vosotros. 3. Porque desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los extremos de la tierra verán la salvación de su Dios. 4. Por tanto, preparaos, oh mi pueblo. Santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. 5. Salid de Babilonia. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. 6. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. 7. Sí, de cierto os digo otra vez, el momento ha llegado en que la voz del Señor se dirige a vosotros. Salid de Babilonia. Congregaos de entre las naciones, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
8. Enviad a los élderes de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos. A las islas del mar. Enviadlos a los países extranjeros. Llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. 9. Y aquí, este será su pregón y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo, y sean fortalecidas sus estacas, y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. 10. Sí, óigase el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos y salid a recibir al esposo. He aquí, el esposo viene. Salid a recibirlo. Preparaos para el gran día del Señor. 11. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. 12. Huyan, pues, a Sión los que se hallan entre los gentiles. 13. Y huyan a Jerusalén los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. 14. Salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad, que es la Babilonia espiritual. 15. Pero de cierto, así dice el Señor, no sea vuestra huida con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. 16. Dad oído y escuchad, oh habitantes de la tierra. Escuchad unánimes, vosotros los élderes de mi iglesia, y oíd la voz del Señor, porque Él llama a todos los hombres y manda a todos en todas partes que se arrepientan. 17. Porque, he aquí, Dios el Señor ha enviado al ángel para que proclame en medio del cielo. Preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca. 18. Cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente. 19. Por tanto, preparaos para la venida del esposo. Salid, salid a recibirlo. 20. Porque he aquí, se pondrá de pie sobre el monte de los olivos y sobre el potente océano, sí, el gran abismo, y sobre las islas del mar y sobre la tierra de Sión. 21. Y alzará su voz desde Sión, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo pueblo. 22. Y será una voz como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes. Y no se hallarán los valles. 23. Mandará al mar profundo, y será arrojado hacia los países del norte, y las islas serán una sola tierra. 24. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. 25. Y el Señor, sí, el Salvador, estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. 26. Y los que estén en los países del norte serán recordados ante el Señor, y sus profetas oirán su voz, y no se contendrán por más tiempo. Y herirán las peñas, y el hielo fluirá ante su presencia. 27. Y se levantará una calzada en medio del gran mar. 28. Sus enemigos llegarán a serles por presa. 29. Y en los yermos desolados brotarán pozos de aguas vivas. Y la tierra reseca no volverá a tener sed. 30. Y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos. 31. Y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia. 32. Y allí se postrarán, y serán coronados de gloria, sí, en Sión, por la mano de los siervos del Señor, los hijos de Efraín. 33. Y serán llenos de cantos de gozo sempiterno. 34. He aquí, esta es la bendición del Dios sempiterno sobre las tribus de Israel, y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros. 35. Y también los de la tribu de Judá, después de su aflicción, serán purificados en santidad ante el Señor, para morar en su presencia día y noche, para siempre jamás. 36. Y ahora, de cierto dice el Señor, para que se sepan estas cosas entre vosotros, oh habitantes de la tierra, he enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el Evangelio eterno, el cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que moran en la tierra. 37. Y este evangelio será predicado a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. 38. Y los siervos de Dios saldrán, proclamando en alta voz. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 39. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 40. Invocando el nombre del Señor día y noche, diciendo: Oh, que hendieras los cielos. Que descendieras. Que los montes se derritieran ante tu presencia. 41. Y será contestado sobre su cabeza, porque la presencia del Señor será como el fuego de fundición que abrasa, y como fuego que hace hervir las aguas. 42. Oh Señor, tú bajarás para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, y todas las naciones temblarán ante tu presencia. 43. Cuando obres cosas terribles, cosas que no esperan. 44. Sí, cuando desciendas y se derritan los montes delante de tu presencia, recibirás a aquel que se regocija y obra rectamente, que se acuerda de ti en tus vías.
45 Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido con sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. 46 Y se dirá: ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas tendidas? Sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia. 47 Y él dirá: soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. 48 Y los vestidos del Señor serán rojos. Y su ropa como del que ha pisado el lagar. 49 Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. 50 Y se oirá su voz. He pisado yo solo el lagar y he traído juicio sobre todo pueblo. Y nadie estuvo conmigo. 51 Y los he hollado con mi furor y los pisé con mi ira, y con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. Porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. 52 Y ahora el año de mis redimidos ha llegado. Y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor, y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad, y de acuerdo con su amorosa misericordia, para siempre jamás. 53 En todas las aflicciones de ellos, él fue afligido. Y el ángel de su presencia los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. 54 Sí, y también a Enoc y a los que estuvieron con él. A los profetas que antes de él fueron. También a Noé y a los que fueron antes de él. Y también a Moisés y a los que fueron antes de él. 55 Y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan, los cuales estuvieron con Cristo en su resurrección, y los santos apóstoles, con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en la presencia del Cordero. 56 Y los sepulcros de los santos serán abiertos. Y saldrán y estarán a la diestra del Cordero cuando él esté en pie sobre el monte de Sión y sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y cantarán el cántico del Cordero día y noche para siempre jamás. 57 Y por tal razón, a fin de que los hombres fuesen hechos participantes de las glorias que iban a ser reveladas, el Señor envió la plenitud de su evangelio, su convenio sempiterno, razonando con sencillez y claridad. 58 A fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra, y para la obra del Señor en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios, y el menor se hará nación fuerte, y dos pondrán en fuga a sus decenas de millares. 59 Y con lo débil de la tierra trillará el Señor a las naciones por el poder de su espíritu. 60 Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Se mandó que se retuviesen del mundo el día en que fueron dados, pero ahora han de ir a toda carne. 61 Y esto de acuerdo con la disposición y la voluntad del Señor, que reina sobre toda carne. 62 Y al que se arrepienta y se santifique ante el Señor, se dará la vida eterna. 63 Y sobre los que no escuchen la voz del Señor se cumplirá lo que escribió el profeta Moisés, que serán desarraigados de entre el pueblo. 64 Y también lo que fue escrito por el profeta Malaquías. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 65 Por tanto, esta será la respuesta del Señor a ellos. 66 El día en que vine a los míos, ninguno de vosotros me recibió, y fuisteis echados fuera. 67 Cuando llamé otra vez, no hubo de vosotros quien contestara. Sin embargo, mi brazo no fue acortado en lo más mínimo para que yo no redimiera, ni tampoco mi poder para rescatar. 68 He aquí, con mi reprensión seco el mar. Vuelvo los ríos en desierto. Hieden sus peces y mueren de sed. 69 Visto de obscuridad los cielos, y su cubierta hago yo de cilicio. 70 Y esto os vendrá de mi mano. En angustia yaceréis. 71 He aquí, no hay quien os rescate, porque no obedecisteis mi voz cuando os llamé desde los cielos. No creísteis a mis siervos, y cuando os fueron enviados, no los recibisteis. 72 De manera que, sellaron el testimonio y ataron la ley, y vosotros fuisteis entregados a las tinieblas. 73 Estos irán a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el llanto y el crujir de dientes. 74 He aquí, el Señor vuestro Dios lo ha hablado. Amén. Compárese con esta imagen gnóstica que me representa. Compárese Isaías 63 El día de la venganza y la redención de Dios 63 ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje, que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. 2 ¿Por qué están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar? 3 He pisado el lagar yo solo.
Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos, y me manché toda la ropa. 4. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. 5. Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria. Mi propia ira me sostuvo. 6. En mi enojo pisoteé a los pueblos, y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. El VM. Príncipe Gurdjieff, juez del Apocalipsis, poseo poder para acabar con la vida en todas las naciones, sus ejércitos son juegos de niños, no busco convencer porque quien tiene poder puede probar en su momento con miles de muerte que posee poder, haciendo uso de poderes místicos. Obelisco en memoria del maestro masón Benito Juárez. Ángel Moroni con la escuadra y compás. El talismán mágico de José Smith. En 1974 el Dr. Reed Durán, quien era director de Institutos de Religión SUA en la Universidad de Utah y presidente de la Asociación Histórica Mormona, hizo un descubrimiento tan sorprendente que causó gran consternación entre los oficiales y eruditos mormones. El Dr. Durán descubrió que lo que previamente se conocía como la joya masónica del profeta José Smith era en realidad un talismán de Júpiter. Este es un medallón que contiene material relacionado con la astrología y la magia. El Dr. Durán, quien aparentemente no se dio cuenta de las implicaciones devastadoras de su descubrimiento, anunció este descubrimiento importante en su discurso presidencial a la Asociación Histórica Mormona en abril de 1974. Quisiera iniciarlos en algo que es tal vez la práctica más extraña, más misteriosa, ocultista, esotérica y masónicamente orientada que José Smith jamás practicó. Toda la evidencia sugiere que José Smith, el profeta, poseía una medalla masónica mágica, o talismán, que usó durante su vida y que evidentemente estaba en su persona cuando fue martirizado. Su talismán tiene la forma de $1 de plata y es probablemente de plata o latón. Es exactamente 1 pulgada y 9/16. El talismán. Originalmente comprado de la familia de Emma Smith y Damon, notariado por la familia que era auténtico y que perteneció a José Smith, puede ser identificado ahora como un talismán de Júpiter. Tiene el símbolo y la imagen de Júpiter y debería ser llamado, más apropiadamente, la tabla de Júpiter. Y en algún sentido muy real y misterioso, esta tabla de Júpiter en particular era el talismán más apropiado para José Smith. De hecho, parece haber sido hecho para él, porque en todos los niveles de interpretación, planetario, mitológico, numerológico, astrológico, de cabalismo mágico, y magia talismánica, el profeta era, en cada caso, apropiadamente descrito. Los caracteres en el talismán eran primariamente hebreos, pero hay una inscripción en latín. Cada letra en el alfabeto hebreo tenía un equivalente numérico, y esos equivalentes formaban un cuadrado mágico. Al agregar los números en esta tabla de Júpiter en cualquier dirección, el total era el mismo. En este caso, en esta tabla de Júpiter, era 34. Hay un lado del talismán perteneciente al profeta José Smith. Pueden ver los caracteres hebreos. Pueden ver los márgenes. Abajo está el símbolo de Júpiter. La cruz encima representa el espíritu de Júpiter, y pueden ver el camino de Júpiter en la órbita del cielo, y otra vez el símbolo de Júpiter. Por 2 meses no pude descubrir para qué era esto. Y finalmente, en un libro mágico impreso en Inglaterra en 1801, en los Estados Unidos en 1804, y pude encontrar publicaciones en Manchester y en Nueva York. Era un libro mágico por Francis Barrett, y qué emocionado estuve al ver en esta lista de sellos mágicos el mismo talismán que José Smith tenía en su posesión en el momento de su martirio. Los egipcios conocían a Júpiter como Amón, pero para los griegos él era Zeus, el antiguo padre de los cielos, el padre de los dioses. En astrología, Júpiter es siempre asociado con posiciones altas, con el obtener el rumbo de uno, y todas las formas de estatus. Típicamente una persona nacida bajo Júpiter tiene la dignidad de un líder natural. Él tendrá una manera de actuar impresionante. En apariencia física, el altamente desarrollado jupiteriano es fuerte, personal, frecuentemente atractivo. La influencia jupiteriana produce una personalidad animada y ganadora, capaz de gran desarrollo.
El término magia está vinculado tan cercanamente con las estrellas y la astrología que el término astrólogo y mago eran, en los tiempos antiguos, casi sinónimos. El propósito de la tabla de Júpiter en la magia talismánica era poder llamar a las inteligencias celestiales asignadas al talismán específico, para ayudarle a uno en todas sus labores. Los nombres de las deidades asignadas, que podían ser invocadas por la tabla, estaban siempre escritas en el talismán o representadas por varios números. 3 nombres estaban escritos en el talismán de Joseph Smith. Abba, Padre. Elo. Padre es Dios o Dios el Padre. Y Jehová habla por Dios, la inteligencia de Júpiter. Cuando son invocados correctamente, con Júpiter siendo muy poderoso y el líder de los cielos, estas inteligencias por el poder de la magia antigua garantizaban a quien poseía el talismán poder obtener riquezas, favores, poder, amor y paz. Y confirmaba honores, dignidades, y concilios. Si se usa luego del ritual correcto. La magia talismánica también declara que quien quiera que usara esta tabla de Júpiter hábilmente podría obtener el poder de estimular a cualquiera para que ofreciera su amor al posesor de talismán, ya sea que fuera un amigo, hermano, pariente, o incluso cualquier mujer. Mormon Miscellaneous, publicado por David C. Martin, Vol. 1, No. 1, octubre 1975, pp 14-15. Reed Durán fue criticado severamente por los eruditos y oficiales mormones por dar este discurso. Incluso fue llamado por el presidente mormón Spencer W. Kimball, y finalmente sintió necesario el escribir una carta pública en la que afirmaba su fe en Joseph Smith y dijo que lamentaba cualquier preocupación y malentendido que su discurso hubiera ocasionado. Sentimos que la identificación del Dr. Durán del talismán de Júpiter es uno de los descubrimientos más significativos en la historia mormona y que él debe ser felicitado por su investigación. El que Joseph Smith tenía tal talismán encaja muy bien con la evidencia de su demanda de 1826. W. D. Purple, quien era un testigo en el juicio, dijo que había sido reportado que Smith dijo que tales influencias talismánicas eran necesarias para recuperar un cofre con tesoros. El señor Thompson, un empleado del señor Stowell, era el próximo testigo. Smith le había dicho al diácono que muchos años antes una banda de ladrones había enterrado un cofre de tesoros en una caja chata y que era muy valiosa, que habían, por medio de un sacrificio, puesto un encantamiento en él para protegerlo, para que no pudiera ser obtenido más que por fe, junto con ciertas influencias talismánicas. El cofre de tesoros fue golpeado por la pala, por lo que redoblaron sus energías, pero gradualmente se alejó de su alcance. Uno de los hombres puso su mano sobre la caja, pero gradualmente se hundió más, fuera de su alcance. El señor Stowell fue a su rebaño y eligió una cabra buena y vigorosa, y decidió sacrificarla al espíritu demonio que cuidaba el tesoro deseado. Pero el tesoro siguió alejándose de su alcance, y nunca fue obtenido, de Chenango Union, Norwich, Ni, Ma. 3, 1877, citado en A New Witness for Christ in America, Vol. 2, pp. 366-67. El Dr. Durán no pudo determinar cuándo Joseph Smith obtuvo su talismán, pero el hecho que recomendó ciertas influencias talismánicas cerca de la fecha de la demanda de 1826 es ciertamente interesante. El talismán de Júpiter es probablemente el tipo de talismán que un buscador de tesoros querría, porque se suponía que traería a su dueño ganancias, riquezas, favores, y poderes. Sin importar cuándo Joseph Smith obtuvo su talismán, sabemos que lo poseía cuando murió. Él debía de sentir que era muy importante porque el erudito mormón Lamar C. Berret reveló que esta pieza estaba en el bolsillo de Joseph Smith cuando fue martirizado en la cárcel de Carthage, de Wilford C. Watt Collection, 1972, Vol. 1, p. 173. Wesley P. Walters dijo que Charles E. Bidamon, quien le vendió el talismán a la colección de Ward, dijo en su declaración jurada acompañante, Emma Smith Bidamon, la viuda del profeta, era mi madre adoptiva. Ella atesoraba esta pieza porque era una de las posesiones más íntimas del profeta, Charles E. Bidamon Afiravit. Watt Col. 7, JB, 21. Aparentemente nadie sabía realmente lo que era la joya masónica de Joseph Smith antes del 20 de abril de 1974. Fue en ese día que el Dr. Reed Durán presentó su descubrimiento en su discurso a la Asociación Histórica Mormona. Tomaremos del libro de Barrett las siguientes páginas. Magia ceremonial compilado por Francis Barrett y publicado en 1801.